¿Alguna vez te ha tocado experimentar un hecho extraño en tu casa? ¿Te ha pasado que tu hogar se convierte en el sitio que menos quieres estar debido a situaciones paranormales? Bienvenidos todos a este nuevo video. Hoy les voy a compartir 4 historias que tienen una característica en común, y esta es que ocurrieron en la casa de los protagonistas de las mismas. Antes de comenzar con el video, quiero recordarte que si no estás suscrito, te suscribas a mi canal. También te recuerdo que puedes seguirme en mis otras redes sociales. En Facebook y TikTok me encuentras como la tía Terror. También te recuerdo que puedes compartir tu experiencia para que ésta pueda ser contada en el canal. En la caja de información te voy a dejar el correo al cual puedes mandar tu historia. Y ahora sí, vamos a comenzar. Desde que tengo memoria, mi padre y mi madre han estado divorciados. Por ello, hay temporadas en las que estoy en casa de mi madre y otras en casa de mi padre. Esta experiencia me ocurrió en una de esas tantas ocasiones quedándome con mi papá. Todo ocurrió una madrugada del mes de octubre. Ese día, como tantas veces, me quedé dormida en la sala. De pronto me desperté y vi que alguien estaba caminando por ahí. Enfoqué un poco más la vista y me di cuenta de que era un hombre. Supuse que era mi padre. No se me hizo raro, ya que él trabaja como taxista y a veces sale más temprano de lo habitual. Lo que sí me pareció muy extraño fue la vestimenta que portaba. Debido a la falta de luz, no sé de qué color era su ropa, pero lo que sí pude distinguir era que traía un sombrero. También, algo muy extraño es que solamente estaba dando vueltas por la sala. Era como si estuviera buscando algo. Le pregunté si todo estaba bien. Me respondió que sí, pero que estaba buscando algo muy importante. Eran sus llaves, así que le dije que si estaba buscándolas, estaban al lado de la ventana. No me respondió nada, solo escuché que agarró las llaves del carro, salió de la casa y claramente escuché cómo arrancó su automóvil. Ya no me volví a dormir. Me quedé viendo videos en mi teléfono un rato. Realmente no sé cuánto tiempo pasó. Pronto me di cuenta de que ya estaba amaneciendo. Me levanté para tomar agua, y cuál va siendo mi sorpresa, que justo en ese momento veo a mi padre salir de su habitación. No sé qué expresión hice, pero sé que esta sorprendió a mi padre, ya que al momento me preguntó si todo estaba bien. Solo recuerdo que le dije que sí, y también le pregunté si hoy no iba a ir a trabajar más temprano. Él me dijo que no, que ese día justamente iba a salir hasta mediodía. Me asomé por la ventana y ahí estaba el carro, y a un lado estaban las llaves. En ese momento me llené de miedo. No tengo idea de quién era ese ente con el que hablé. 15 años. Hace mi tío, que fue como un padre para mí, se quitó la vida en su casa, misma en la que yo vivía, ya que desde muy pequeño me adoptaron en su familia. Pocos días después del entierro, yo me encontraba muy mal emocionalmente. Trataba de encontrar alguna explicación a lo ocurrido y de alguna manera me culpaba por ello. Mi tía, que también se encontraba muy afectada, decidió irse unos días a casa de sus padres. Aunque me insistió mucho en irme con ella, le dije que yo prefería quedarme en casa. Un día, regresando de la escuela, pensé en tomar una siesta, ya que los últimos días casi no había dormido. Decidí ir a la habitación donde mi tío había perdido la vida y dormir ahí. Pensaba que quizá eso me haría sentir un poco mejor y más cerca de él. Eran casi las 2 de la tarde
Mi plan era dormir unos minutos, posteriormente comer y hacer mi tarea. Desconozco cuántos minutos pasaron, pero de pronto sentí una corriente de aire muy fuerte, cosa sumamente extraña, ya que la ventana de ese cuarto estaba cerrada. Abrí los ojos y ahí, parado enfrente de mí, estaba mi tío, solo que su aspecto era diferente. Se veía muy pálido, con una mirada penetrante y llena de ira. Traté de decir algo, pero no podía. Las palabras no salían. Ni siquiera podía abrir mi boca, además de que sentía mucho miedo. Poco a poco, ese ser que claramente no era mi tío se acercaba a mí, y a la par se escuchaba un ruido similar a la estática de la televisión. Comencé a sentir cada vez más miedo, pero me era imposible moverme o decir una sola palabra. Y llegó un punto en que ese ente estaba a centímetros de mi rostro. De pronto, sentí una mano muy fría en mi cuello. Comenzó a faltarme el aire. A partir de ese momento ya no recuerdo nada. Desperté y al revisar la hora eran casi las 10 de la noche. Me di cuenta de que tenía varias llamadas perdidas de mi tía. De inmediato le llamé y me llamó la atención, ya que me dijo que había venido a la casa, pero se escuchaba mucho ruido. Y ella, al no traer llaves, optó por irse, aunque se quedó algo preocupada porque de repente se escuchaban gritos. Con algo de vergüenza, le expliqué lo que había experimentado ese día y le pedí que por favor viniera por mí, ya que estaba aterrado. Me dijo que sí y que preparara unas maletas con ropa. Acomodé mis cosas lo más rápido que pude y me salí a esperarla al patio. Llegó por mí a los pocos minutos, y cuando volteé a ver la casa, justo en la ventana se veía una sombra. Me dio mucho miedo. A partir de ese día, jamás volví a la casa. Por su parte, mi tía decidió vender la propiedad. Había muchos malos recuerdos, y ninguno de los dos queríamos acordarnos ni estar cerca del lugar donde vivimos la experiencia más dolorosa de nuestra vida. En el año 2021, mi suegro tuvo un accidente aproximadamente a las 9 de la noche. Por ello, mi esposo salió rápidamente de casa para saber cómo se encontraba su papá. En ese tiempo, yo estaba embarazada, así que decidí quedarme en casa a descansar. Me quedé viendo la televisión y empecé a dormitar. Poco después, escuché que alguien abrió la puerta de la casa, caminó por la sala y entró al baño. De pronto sentí como alguien se sentó en la cama. Abrí los ojos y vi una figura sentada de espaldas. Yo, suponiendo que era mi esposo, le pregunté que cómo estaba su papá, pero no me respondió. Nuevamente volví a cerrar los ojos y escuché claramente cómo alguien abrió la puerta. Desperté totalmente y en ese momento mi esposo iba entrando a la casa. Prendió la luz y le pregunté que a qué había salido, pero no entendió a qué me refería. Me dijo que él acababa de entrar a la casa. Yo le expliqué lo que previamente había pasado y él me respondió que eso no era posible, porque como ya me lo había mencionado, él acababa de llegar. Incluso me enseñó el viaje por aplicación que había hecho. Y justamente este marcaba que apenas hace escasos segundos había terminado el viaje. Sentí mucho miedo
Me pongo a pensar que algo desconocido estuvo en mi casa, interactuó conmigo e incluso estuvo muy cerca de mí. Hace 25 años estábamos mi esposo y yo en nuestra casa. Teníamos apenas unos meses de casados. Era el mes de octubre, así que estábamos en plena temporada de lluvias. De manera repentina, un trueno nos despertó. Eran las 3 de la mañana. En ese momento, mi esposo prendió la luz, pero al instante, ésta se apagó. De pronto, se comenzó a escuchar un sonido muy extraño. Era como si alguien arrastrara unas cadenas. Nuestra habitación tenía una ventana que daba a la calle. Me asomé y para mi sorpresa, había una mujer caminando por la banqueta. Tenía un vestido blanco, largos y negros cabellos, y en sus pies traía unas cadenas. Rápidamente cerré la cortina, me senté en la cama y le dije a mi esposo que algo extraño estaba allá afuera. Él se asomó y vio también a ese ser, pero lo que más le asustó es que se estaba acercando cada vez más a nuestra ventana. De inmediato, mi esposo se retiró y me dijo que no hiciéramos ruido. A los pocos segundos, se comenzaron a escuchar golpes en nuestra ventana, acompañado de un lamento horrible. Este ser estuvo golpeando aproximadamente 1 minuto nuestra ventana, y aunque fue muy poco tiempo, para mí fue el minuto más eterno. Yo no podía parar de llorar. Mi esposo trataba de tranquilizarme. Llamamos a la policía, pero no había línea telefónica, y en ese tiempo no era tan común que las personas tuvieran un celular. Nos asomamos nuevamente por la ventana, pero ya no había nadie. Esa noche recuerdo que me costó mucho volver a dormir. Sin duda es la experiencia más tenebrosa que he tenido en toda mi vida. En una ocasión salí tarde de la universidad. Usualmente llegaba a mi casa a las 5 de la tarde, pero ese día demoré y llegué más o menos como a las 8:30. Cuando llego a mi casa, siempre tengo la costumbre de saludar a mi mamá y avisarle que ya estoy ahí, y esa ocasión no fue la excepción. Ella se asomó desde la cocina, me saludó con la mano e inmediatamente se volvió a meter. La noté un tanto extraña, ya que su cara tenía una expresión seria, algo que nunca había visto. Supuse que había tenido un mal día y decidí no preguntar ni decir más para no molestarla. Cuando iba subiendo las escaleras para ir a mi cuarto, comenzó a sonar mi teléfono. Al revisar quién era, me di cuenta de que era mi mamá. Contesté algo extrañada creyendo que me estaba haciendo una broma, pero no. Ella me preguntó si traía llaves para entrar a la casa, puesto que había salido desde hace 2 horas y probablemente tardaría en llegar. En ese momento sentí un escalofrío horrible, porque aunque estaba hablando con mi madre por teléfono, en la cocina se seguía escuchando ruido. No le dije nada a mi madre. Opté por decirle que la veía en el súper. En ese momento salí de mi casa sin decir una sola palabra. Si mi madre no estaba